Dejamos por un lado el tema de los ajusticiamientos. Ya hemos llegado a esperanzadoras conclusiones esta mañana. Y a lo largo de lo que queda de la tarde de hoy, me interesaría trabajar otro aspecto que fue clave en la constitución de la identidad revolucionaria en la Argentina, que yo podría condensar en un título que dice muchas cosas al mismo tiempo, pero que vale la pena recorrerlas, que son las figuras del hombre nuevo, del héroe y del mártir. Y son figuras que, si bien reconocen palabras y tienen representaciones distintas, voy a anticipar un poco diciendo que en la imaginería militante, en el imaginario militante, las fronteras entre hombres nuevos, héroes y mártires son fronteras particularmente móviles, laxas, difusas. Supongo que ustedes habrán oído la expresión del hombre nuevo. El hombre nuevo, también anticipándonos, podríamos decir que es un personaje de fronteras entre el presente y el futuro, entre el guerrero y el asceta, entre la vida y la muerte. La concepción del hombre nuevo no es propia o exclusiva de la tradición revolucionaria, antes bien tiene una larguísima historia que todavía no ha sido reconstruida suficientemente ni por la historiografía ni por la filosofía, pero que vale la pena al menos tener algunas ideas. En principio, hunde sus raíces en el ideario cristiano. El hombre nuevo es la representación de una humanidad regenerada a partir del sacrificio de Cristo. En San Agustín va a ser el hombre regenerado a partir de su acercamiento a Dios. Pero lo que nos interesa rescatar a nosotros en este momento es, dentro de la tradición revolucionaria, la figura del hombre nuevo como aparece a partir de la Revolución Francesa, que uno podría decir que forma parte de la agenda revolucionaria junto con la construcción de un nuevo orden, la construcción de un nuevo hombre. Esta idea que está presente en la tradición revolucionaria de ingeniería, ¿no? Ingeniería es una ingeniería social, pero es también una ingeniería humana. La revolución es un momento que da origen, que da nacimiento a una nueva sociedad, es un punto de inflexión, es la renovación, es el fin de un orden y el comienzo de una nueva era, un comienzo de un nuevo tiempo que se abre linealmente hacia el futuro. Y en ese abrir hacia el futuro, en ese nuevo comienzo, implica no solamente el reordenamiento del cuerpo social, el reordenamiento del cuerpo político, la creación de una nueva justicia, sino también la de un nuevo hombre. En el caso de la Argentina, y me animaría a decir que en el caso de Latinoamérica, la figura del hombre nuevo quedó muy emparentada, confundida, fusionada con la figura del Che Guevara. Pero mucho antes que la figura del Che Guevara encarnara la representación del hombre nuevo, ya el propio Che Guevara había escrito sobre el hombre nuevo en Cuba y en la Revolución Cubana. Este interés del Che Guevara por la figura del hombre nuevo parece ser que tiene su origen en que es un concepto, una figura que a él le llega a través de las lecturas de un libro de Aníbal Ponce, que era un intelectual comunista, que en el año 35 publicó un libro que se llamó Humanismo burgués, Humanismo revolucionario, que es en rigor una compilación de conferencias que Aníbal Ponce da al retorno de su viaje por la entonces pujante y prometedora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es interesante hacer una comparación, quizás para algunos les resulte un poco tediosa, pero si me permiten me gustaría leer algunas citas. La comparación entre lo que representa la figura del hombre nuevo en la tradición humanista representada o encarnada en la voz de Aníbal Ponce, que es la que le llega al Che Guevara, y la que luego va a ofrecer el propio Che Guevara en otro texto que publicó en la revista uruguaya Marcha, que se llamó El socialismo y el hombre nuevo en Cuba.
para que nosotros podamos ver las diferencias entre una concepción del hombre nuevo y la otra, y poder ponderar así la herencia que tanto la historia, el recorrido biográfico de Guevara, como su propia concepción o sus propios énfasis van a tener en el imaginario y en la tradición revolucionaria en la Argentina. Decía entonces yo que hasta ahora dije más o menos bien, ¿sí? Les voy a leer entonces fragmentos de Humanismo burgués y Humanismo proletario de Aníbal Ponce. Yo había dicho revolucionario, antes no es proletario, de Aníbal Ponce, que encuentra en esta Rusia, estamos pensando, para contextualizar un poco, lo que necesitamos pensar es en el enorme impacto que la revolución bolchevique provoca en el mundo entero. La Rusia soviética es algo así como la realización por primera vez de un largo proyecto esperado por el universo marxista o el utópico. Tal es así que hasta dentro del movimiento anarquista se festeja digamos, la existencia del primer Estado obrero y del primer Estado socialista. Ahora, entre las muchas promesas que tenía la revolución, junto con la creación de una nueva humanidad, decía yo, está esta idea ingenieril de la revolución, esta dimensión de que la revolución puede transformar el mundo en sentido material, y hablo de una transformación muy imbuida de las ideas modernas de progreso. Y dice Aníbal Ponce, tras su viaje a la Unión Soviética, dice: de tiempos muy distintos son sin duda estos hombres y mujeres que en las fábricas y en las granjas, en los laboratorios y en las escuelas solo piensan en construir, en crear, en superar lo existente. Construir. He ahí en efecto el verbo de la Rusia nueva con mayúscula. Construir en las técnicas, construir en la cultura, construir en el alma. Para esta sociedad en que el trabajo ha dejado de ser un tormento, han retrocedido los límites de lo imposible. En las estepas, en las montañas, en los desiertos, en los pantanos, en los torrentes, surgen como por ensalmo las maravillas del hombre. El hombre como factor consciente de evolución, el hombre transformando a la naturaleza y a la sociedad de acuerdo a un plan, ¿por qué se me corre esto? De acuerdo a un plan minuciosamente elaborado. El hombre que ha dejado de ser el esclavo sumiso desesperanzado para convertirse en el dueño completo de sus fuerzas. Ese es el hombre soviético que introduce su voluntad en lo que parecía inaccesible, el hombre soviético que invierte el curso de los ríos, el hombre soviético que renueva el alma de las viejas tribus, transforma a su antojo la flora y la fauna. La nueva Rusia es una enorme usina en que todos colaboran porque acrecientan así riqueza que es común, y porque es común los hombres trabajan más y más ligero de lo que pueden trabajar los hombres. Lo que me interesa destacar, y sigue, el desorden fantástico de la sociedad burguesa deja el puesto a la organización proletaria sometida a un plan. Lo que me interesa destacar aquí es que esta idea, uno podría decir, original del hombre nuevo, original en cuanto a que es la que le da origen en la tradición revolucionaria, tiene que ver con esta dimensión de, en principio, es un hombre del futuro. ¿Por qué es un hombre del futuro? Porque es un hombre de la sociedad socialista, del futuro emancipado. Es un hombre que ha sido liberado de las cadenas enajenantes de las relaciones socialistas de producción. Y en esa desenajenación, digamos, es un hombre que construye, que aplica su fuerza de trabajo a la construcción, a la ingeniería social, y porque es representación de un colectivo y se realiza en esa emancipación, tiene una fuerza de producción mayor que la que tendría en las relaciones en una sociedad capitalista. Pero es, en definitiva, el hombre de la nueva Rusia, el hombre del socialismo. Muchos años después de haber leído este texto, casi 30 años después, el Che Guevara va a escribir El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, que según él es un artículo redactado a las apuradas en un viaje por África. Y el texto va a ser publicado, decía yo, por la revista Marcha de Montevideo. Ahí
el Che Guevara va a retomar alguna de las ideas de Ponce, por ejemplo, decir que la última más importante ambición revolucionaria es ver al hombre liberado de su enajenación, esta idea de que el hombre nuevo es un hombre liberado de la enajenación que impone el sistema capitalista, y va a tratar de pensar a esta figura del hombre nuevo dentro de la experiencia del socialismo naciente en Cuba. Un socialismo que está en pañales, dicho en palabras del Che Guevara, y que por lo tanto es más lo que necesita hacer que lo que ha logrado hasta hoy. Pero si uno recorre un poco las páginas de ese hombre nuevo en Cuba, uno va a encontrar que hay un lento énfasis. Él dice, bueno, el socialismo en Cuba está en pañales, pero de acá nacerá el hombre del siglo XXI. Acá de vuelta, la marca de Ponce, el hombre es el hombre emancipado del futuro comunista. Y sin embargo, va a decir, a diferencia de la Nueva Rusia, donde Ponce decía que el hombre nuevo había retrocedido en los límites de lo imposible, el Che Guevara insistía en esta idea de un socialismo incipiente, de un socialismo en pañales, y que aún no se ha producido la educación completa del hombre a través del trabajo social y de la riqueza social. De ahí que el Che Guevara destacara del hombre en Cuba su cualidad de no hecho, de producto no acabado. Nuevamente, una idea que es propia, la del hombre nuevo, que es la que el hombre se puede hacer, se puede moldear al hombre de acuerdo a al plan de la revolución. Aquello que debe impulsar el trabajo colectivo, además de la planificación central, es para integrar a las masas en un trabajo social y al mismo tiempo educarlas en esta transformación, tiene que ser, decía yo, el estímulo de ser de orden moral. Y el otro componente que aparece es que estos hombres que se están creando fruto de la revolución cubana, que están creciendo, que se van construyendo en la experiencia incipiente del socialismo en Cuba, el Che Guevara comienza a destacar, ya sea a través del trabajo o a través de la guerra, el componente del sacrificio. Es decir, el sacrificio, ya sea del esfuerzo personal en el trabajo colectivo o ya sea del arrojo en el fulgor de una batalla, ese sacrificio es un componente esencial de este nuevo sujeto revolucionario que empieza a emparentarse con el hombre nuevo. Les voy a leer solamente. El grupo de vanguardia es ideológicamente más avanzado que la masa. Esta conoce los valores nuevos, pero insuficientemente. Mientras en los primeros, en los hombres de vanguardia, se produce un cambio cualitativo que le permite ir al sacrificio en su función de avanzada. En nuestra ambición de revolucionarios tratamos de caminar tan aprisa como sea posible, abriendo caminos. Pero sabemos que tenemos que nutrirnos de la masa y que ésta solo podrá avanzar más rápido si la alentamos con nuestro ejemplo. En definitiva, hay una cadena de razonamiento en el texto de Che Guevara cuando analiza a este hombre nuevo que está en pañales, porque el socialismo está en pañales en Cuba, donde ata el estímulo moral a la conciencia revolucionaria y a la vanguardia con el ejemplo de sacrificio. Y esta cadena de sentidos, moral, sacrificio y vanguardia, podría decirse que va a ser algo así como el rasgo distintivo del imaginario del hombre nuevo en la militancia revolucionaria. Porque finalmente lo que uno podría decir es que el hombre nuevo, tanto en el pensamiento de Guevara como en la tradición revolucionaria local, ese hombre nuevo que se está construyendo puede anticiparse en otra figura, que es la del guerrillero heroico. El guerrillero heroico funde de alguna manera esta noción de vanguardia y sacrificio que estaría asignando a ese hombre emancipado del futuro. Sin memoria, de todas maneras, que dice: cuando yo digo que me van a matar, ahí estoy diciendo que es jugarse a todo o nada, que es jugarse al Cristo. ¿Al Cristo o al Che Guevara? Dice él, se corrige. Dice, porque es una cara que se funda con la otra, Cristo y el Che Guevara. Y como ustedes supongo que sabrán, es me parece un testimonio bastante representativo de cierta clima de ideas, porque sobre todo a partir de la muerte del Che Guevara,
Su iconografía, esa fotografía que recorrió el mundo de su cuerpo expuesto tras el asesinato, fue emparentada con toda la iconografía cristiana. Pero también allí hay otro elemento común que los une, que es el sacrificio. El sacrificio en sentido de que el sacrificio de hoy garantiza de alguna manera un futuro mejor, abre las puertas de un nuevo tiempo. El sacrificio en el sentido que es el cuerpo individual, el que se funda y el que da vida a un cuerpo colectivo. El cuerpo individual del guerrillero abona el cuerpo colectivo de la revolución, o el cuerpo individual del cristiano abona el cuerpo colectivo de la humanidad. Lo interesante para destacar es que cuando nosotros hacemos una muestra, y bueno, quien quiera hacerla puede hacerla tranquilamente consultando el archivo oral de memoria abierta, una de las preguntas que nosotros trabajábamos es ¿cómo era el hombre nuevo? ¿Qué características tenía el hombre nuevo? Y aparecen casi, digamos, sin repetir y sin soplar, como se decía, y se me cayeron un par de sotas, en un programa llamado Domingos para la Juventud, aparecen más o menos los mismos elementos. El hombre nuevo ¿qué es intentarse el hombre nuevo? Bueno, se sabe que es el hombre que va a venir en el futuro, pero uno todos los días, el militante ejemplar, debe cultivar los valores del hombre nuevo en la praxis revolucionaria, debe forjarse en los valores de ese hombre nuevo, debe intentar construirse a sí mismo como hombre nuevo a partir de esos valores. ¿Y cuáles son esos valores? Ser humilde, ser callado, ser solidario, o sea, acá el gran enemigo es el individualismo, estar dispuesto al sacrificio, ser austero. Y es curioso porque son virtudes que se le atribuye a la clase proletaria, ¿no? Dice, esos son los verdaderos valores proletarios, dicen los documentos del partido. Repito, austeridad, solidaridad, lucha contra el individualismo, humildad, espíritu de sacrificio, disposición al estudio. Y si uno se pone a pensar en términos históricos, son en realidad valores exclusivamente burgueses. ¿Qué quiero decir con esto? Son los valores que comienzan a condensar y a hegemonizarse o a tener una presencia hegemónica, digamos, en la sociedad, con la consolidación de la burguesía como clase social. Ahí tienen el maravilloso libro de Max Weber, El protestantismo y el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, el discurso revolucionario le atribuye estos valores, que en rigor son, al menos en términos históricos, propios de la burguesía, se los atribuye imaginariamente a un proletariado que sería portador de estos valores. Y como es el proletariado el portador de estos valores, son también los que se les atribuye al hombre nuevo, que será el hombre del futuro. Del conjunto de estos valores, el que me interesa especialmente es el de estar dispuesto al sacrificio, que en general se utiliza con esta misma expresión, estar dispuesto al sacrificio, o estar dispuesto a dar la vida, o directamente el mandato de dar la vida. Cuando se habla de dar la vida, no significa dedicar la vida a un militante tipo Partido Comunista que pasa toda su vida militando. No es particularmente reivindicado. Dar la vida significa ser capaz en realidad de dar la muerte, digamos. Y más específicamente, el que se erige como ejemplo heroico. Bueno, el representante por excelencia del ejemplo de heroicidad es Che Guevara. A partir de ahí, y eso va a marcar de alguna manera el pulso de aquello que se piensa como heroico. ¿Y quiénes son los héroes en el discurso partidario? No son los militantes abnegados. El héroe... Salud. Es el cambio de clima. El héroe es el militante que dio la vida, es el caído en combate, el que se dejó despedazar en una sala de tortura sin delatar a sus compañeros. Sin ninguno de estos componentes, martirio o caída en combate, no hay héroes. Y quizás por eso también, y por las modalidades que asumió la represión en la Argentina, la figura entre el héroe y el mártir también son figuras que se confunden bastante en los discursos de los entrevistados. Si uno tuviera que hacer una recopilación, por ejemplo, de cómo trata la prensa partidaria la masacre de Trelew,
aparece tanto la idea de los mártires de Trelew como las de los héroes de Trelew. Y lo que se reivindica como día del guerrillero heroico, o sea, del héroe, no es el día de la fuga de Trelew, es el día de los fusilamientos. Vale decir ahí que la heroicidad ahí está dada por la caída en combate. ¿Cómo? Hay una brigada que se llama Héroes de Trelew. Y al mismo tiempo, la prensa partidaria, las pintadas, los documentos, hablan indistintamente de héroes o mártires. Y esta alternancia entre héroes y mártires se puede corroborar con cada caída, con cada compañero caído, con cada compañero asesinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes agarran la prensa partidaria, van a encontrar tras cada asesinato, o tras cada caída en combate, o tras cada desaparición de militantes, no solo una semblanza, que por supuesto va a recuperar, como es posible esperar, lo mejor de ese compañero caído, de ese compañero, sino que habrá una especial reivindicación de la figura, se lo llamará héroe o se lo será mártir, y sobre todo esta apelación reiterada a los caídos en combate se funda sobre la certeza que el compañero caído convoca con su ejemplo heroico la integración de las masas a la lucha revolucionaria. Por cada fusil caído son 100 los que se arrimarán a levantar el fusil. El compañero caído convoca a levantar los fusiles a las masas. El compañero caído, hay una frase muy fuerte, muy representativa, que dice: hiere la imaginación de las masas. El ejemplo heroico y el ejemplo de sacrificio de nuestros militantes hiere la imaginación de las masas, invitándolas, convocándolas con su ejemplo, educando con su ejemplo, incorporándolas para que se incorporen a la lucha revolucionaria. Supongamos que hay una acción, vamos a tomar una comisaría, en el caso del PRT, la fórmula de hacer una ecuación a ver cómo viene la mano, y si viene mala, rendirse e irse, eso es que falta moral de combate. El cálculo de la relación de fuerzas militares frente al enemigo no es propio del mandato militante. El mandato militante lo que insiste es que hay que combatir. Entonces, hay que combatir, no hay que rendirse aún sabiendo que podés morir o que podés ir preso. Y al mismo tiempo es un mandato, uno podría decir, bueno, pero escúchame, si los tipos están encerrados, bueno, no importa, es un mandato sacrificial que debe sostenerse y no puede dejar de sostenerse, porque por otra parte se constituye, no piensa constituirse como ejército. Y en todo ejército debe haber mandatos de combate y heroicidad. Lo mismo, perdón, que es algo que no dijimos a la mañana respecto a los ajusticiamientos internos. Nos guste o no nos guste, le caiga más simpáticos o a otros, en todos los ejércitos, en todas partes del mundo, la deserción, la delación y la traición se paga con la pena de muerte. Lo mismo en este caso, una cultura política atravesada por la figura de la guerra, en este caso la guerra revolucionaria, que se sabe que es una guerra en desventaja y que por lo tanto necesita del sacrificio de sus mejores hijos, no puede dejar de alentar mandatos de combate que son en rigor también mandatos sacrificiales. De modo que el conjunto de estas tramas discursivas van creando junto a la figura del héroe su necesario opuesto, que es la del traidor, la del quebrado. Y esto sí va a funcionar tanto internamente en cada uno de los militantes como en instancias colectivas, como una suerte, yo no diría de disciplinamiento exactamente, pero sí como algo que empuja al colectivo partidario a responder a los mandatos sacrificiales, porque el que retrocede es considerado un traidor o un quebrado. En la oposición héroe-quebrado no hay negociación posible. Irse del partido es ser un quebrado. Renunciar a la empresa revolucionaria es ser un traidor o un quebrado. Y esto también va calando hondo en la subjetividad militante. No es solamente un discurso colectivo que se impone en forma coercitiva por sobre el resto de la militancia. Por eso yo decía esta mañana que me interesa más pensar los sistemas compartidos de creencia que esas diferencias entre dirigentes y bases.
no es que la dirigencia impone estos mandatos y las bases lo sufren. Dirigencias y bases comparten esta ética sacrificial, estos mandatos éticos a los cuales es muy difícil renunciar sin ser considerado un traidor, aún a sabiendas que lo que se está jugando es la propia vida y aún a sabiendas que se encaminan hacia una derrota, en muchos casos, definitiva. Pero no hay solución posible. Y no hay solución posible por dos motivos. Por un lado, por esto que yo digo, no se puede renunciar sin ser considerado un traidor, un quebrado. Y por supuesto que hay ejemplos de acá también funciona cierto mecanismo de disciplinamiento interno, porque toda disidencia política, toda discusión política puede ser fácilmente tomada en el colectivo partidario como un indicio de quebrado, de traidor, sobre todo la duda. La duda es indicio, es casi como un veneno, es el veneno de la sospecha que ha enfermado al compañero y aparece la otra figura que es la debilidad ideológica. Entonces la duda provoca debilidad, es equivalente a debilidad ideológica, y debilidad ideológica no es un compañero confiable porque es un compañero que se quiebra, que tarde o temprano va a traicionar o se va a quebrar. De modo tal que son estos mandatos, al tiempo que alientan, al tiempo que son inevitables, porque son propios de una cultura atravesada por la guerra, al mismo tiempo van constituyendo tramas de disciplinamiento interna que son muy intangibles. No hay un código que diga si el compañero discute hay que decirle que es un quebrado y echarlo, no es así. Pero funciona por esos carriles menos fáciles de identificar, pero que todos los que transitamos por algún tipo de grupo sabemos que existe, que es esa fórmula de homogenizar, digamos, a la militancia a partir de estas dos figuras, la ideal y su opuesto negativo, el héroe y el traidor. Y entonces uno ahí, la pregunta que evidentemente aparece es ¿por qué? ¿Por qué te quedas en una organización que no te gusta su línea política, que no te van a ser responsable, que te sancionan? ¿Por qué? Entonces lo que uno ahí tiene que pensar en todo caso es lo que este partido ofrece. Este partido, esta organización, esta causa. Y anticipándome ya hacia el final del recorrido, lo que uno puede decir es que el partido ofrece sentido. El partido, la organización, es el garante, es, digamos, la demostración de que hay una causa y que esa causa es justa y que vos formás parte de esa causa. Un entrevistado mío me dice, estaba en Rawson y lo sancionan por vez 17, no sé por qué. Y él me dice, y me quedé callado. Y le pregunto por qué. Y me dice, porque si no me tenía que ir. Le digo, ¿por qué no te ibas? Dice, porque me quedaba solo, preso y solo. Ahora, esta idea de la soledad hay que tomarla muy en serio, porque de ninguna manera ese hombre estaba solo. Ese hombre tenía por lo menos 1.500 otros presos políticos más que compartían su espacio, al menos en alguna, cuando no estaba castigado en los chanchos son las celdas de castigo. Y sin embargo su sensación es que se quedaba solo. Y esta idea de soledad aparece recurrentemente en todos los testimonios cada vez que se menciona la posibilidad de irse. Entonces lo que tenemos que pensar acá es otra cosa, es que el partido ofrece, por un lado, sentido, y por otro lado, se construye como totalidad. El partido lo es todo. Esto ya no es propio solo de la tradición armada, sino que es también muy propio de las izquierdas. Un militante comunista en la década del 30, así como dice el partido, como si fuera uno solo, ¿no? Hay un solo partido, aunque saque una pluralidad de partidos, el partido, funciona como eso que es el todo. Es mi vida, son mis amigos, es mi familia, es un partido y una organización que poco a poco va determinando las diversas dimensiones de la vida del sujeto, la política desde ya, la social, porque ya uno empieza a salir con los compañeros, empieza a formar pareja con los compañeros y las compañeras. Cuando sale del trabajo, ¿dónde va? A las horas de estudios con sus compañeros y compañeras. Es decir, este partido, este grupo de personas, la célula en un caso, el gran partido, tal que se dice, bueno, el PC es como la Iglesia Católica y los otros son como sectas más chiquitas, ¿no? Y cuanto más chiquita, más endogámica es la relación. Este partido empieza a ocupar todas las dimensiones de la vida personal
que no se vive como vida personal. La idea de vida personal, si me escucho militante, es extemporánea, es por afuera. La vida es la nuestra, es la del... luchamos contra el individualismo, por eso no importa si yo muero, porque mi vida en realidad se disuelve en una vida colectiva que es la vida colectiva de la revolución. Entonces eso de que haya vida privada y vida pública es una ridiculez para un militante. La revolución lo es todo. Yo decía, este partido que exige tanto sacrificio y esta revolución que exige tanto sacrificio da mucho a cambio. Eso mucho que da a cambio es, por un lado, el sentido, y por otro lado también ofrece, se erige como totalidad. La completa vida del militante está inmerso en este mundo, y esto implica también al mundo afectivo, al mundo amoroso. Las relaciones de pareja entre militantes son las más. Es muy difícil poder encontrar casos de militantes que tengan su pareja fuera del partido. Esto no es la regla en todas las organizaciones revolucionarias. Me contaban, por ejemplo, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era la inversa. Se proponía mejor tener las parejas por fuera de la organización porque se suponía que así estaba más a resguardo la organización, porque a tu pareja vos le podés contar una acción que vas a protagonizar. Podés romper la compartimentación con tu pareja. Entonces, si tu pareja no forma parte de la organización, no hay riesgo de descompartimentar en el caso de... Pero esto es según cada experiencia. En el caso del PRT, lo que se promociona, lo que se estimula, incluso es la única organización que va a empezar a poner una letra escrita en la materia, que reglamenta, que estimula no solamente los vínculos amorosos entre los militantes, sino fundamentalmente la monogamia. Después del recreo vamos a hablar especialmente sobre el disciplinamiento sexual, pero lo que quiero decir en principio es que es una totalidad que se erige en todas las diversas dimensiones de la vida de los sujetos, aún la vida afectiva, y que por lo tanto los mandatos relacionados con la condena del compañero que delató o el castigo del compañero que delató debe ser considerado también a través de este tamiz, del tamiz de la afectividad, que es lo que más ha decantado de esa experiencia revolucionaria. El compañero que delató también puede ser mi padre, el padre de mi hijo, mi hermano, mi pareja. Decía que esto es un caso extremo de leer porque Montoneros, por ejemplo, cuando comienza a constatar, por ejemplo, Montoneros sí toma el modelo argelino y permite, al menos hasta diciembre del 75, permite o sostiene o promueve que el prisionero que cae aguante, por así decirlo, 24 horas antes de dar información, 24 horas de tortura antes de dar información. Esto para el PRT es una barbaridad, como dijimos, es erróneo, es equívoco, promueve la delación. Luego Montoneros, a partir del año 75, va a cambiar el Código Revolucionario de Justicia, que hay una Laura Lenz, una historiadora de La Plata, estudió específicamente esto, y ella dice lo paradójico que lo revolucionario es el código, no la justicia. Se llama Código Revolucionario de Justicia, y ahí lo va a cambiar, va a anular el sistema argelino, y va a tomar el modelo del PRT, es decir, no se puede dar información a la policía o al ejército, al enemigo, digamos, y el que caiga en manos del enemigo y diera información será considerado un traidor y juzgado como tal. Y es interesante, ustedes saben, conocen el caso Quieto. Roberto Quieto era un dirigente de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego se fusiona con Montoneros en el año 73, y Quieto era uno de los referentes de la conducción de Montoneros cuando en diciembre del año 75 es secuestrado. Al poco tiempo de que Quieto es secuestrado, y es evidente que Quieto dio información durante la tortura, porque cae, si no me equivoco, un par de casas donde tenían la prensa partidaria, las editoriales, ¿no? No se dice editoriales, bueno, ahora me va a salir, la imprenta de la organización. Ahora, lo interesante, lo que señala Laura Lenzi, es que el Código de Justicia Revolucionario, que prohíbe la delación bajo tortura, no olvidemos que antes permitía 24 horas, permitía aguantar 24 horas y luego dar información,
Ese código cambia en noviembre, pero entra en vigencia en diciembre. Y Quieto es secuestrado en el medio. Quiere decir que probablemente Quieto haya aguantado 24 horas de tortura y luego haya dado la información luego de esas 24 horas. Con lo cual, cuando le aplican la sentencia de muerte, en realidad le aplican un código que aún no estaba en vigencia al momento de la delación. De todas maneras, lo que interesa destacar es que Quieto sí es juzgado por la conducción Montoneros y condenado a muerte, lo que pasa que, bueno, ya para ese entonces probablemente hubiera sido asesinado ya por las fuerzas represivas o lo sería muy poco tiempo después. Ahora, la caída de Quieto y la delación de Quieto en tortura también alerta de alguna manera a la conducción acerca de la intensidad que está adquiriendo la tortura en los centros clandestinos. Es decir, si hay una novedad que aparece en relación a la tortura a partir del 75-76, es, por un lado, lo ilimitado en método y en tiempo de la tortura. No es un tecnicismo menor. ¿Por qué? Porque durante lo que a partir del 76 comenzó a llamarse la dicta blanda, es decir, la dictadura de Onganía Levi-Stollanuse, que fue en rigor quien institucionalizó de alguna manera el uso de la picana eléctrica para los interrogatorios de presos políticos, había casi un recorrido esperado. Yo creo que ya lo dije esto, no sé si ayer o no, bueno, que son, desde el momento que el prisionero cae, la fuerza que lo detiene, que en general es policía federal o provincial, tiene 10 días para presentar al detenido ante el juez. De modo que ya se sabe que más o menos son 3 días de tortura, luego 7 descansos para emprolejarte un poco y presentarte en lo que hoy en la mañana llamamos el camarón. Decía, dos prácticas comunes que yo las entiendo como formas del disciplinamiento interno. No lo estoy diciendo, no le estoy poniendo a la palabra disciplinamiento el carácter represivo, sino que estoy diciendo disciplinamiento en tanto formación de una unidad homogénea de militantes, de una identidad homogénea y compacta, en palabras de época, de militantes, que fueron la proletarización y el control de la sexualidad. La proletarización, en términos estrictos, era la práctica, sobre todo para aquellos militantes que provenían de las capas medias o altas de la sociedad, de irse a vivir a los barrios pobres, en menor medida, pero fundamentalmente de ingresar al trabajo fabril. Es decir, abandonar de alguna manera un modo de vida burgués o pequeño burgués e incorporarse a la forma de vida de los trabajadores a través del trabajo o de los barrios. En el caso del PRT, a diferencia de otras tradiciones como la maoísta o la trotskista en los primeros años 40 y 50 en la Argentina, ¿cuál era el sentido de la proletarización? Hay un documento que se volvió emblemático del PRT que se llamó Moral y Proletarización y que muy pronto se convirtió en una suerte de Biblia partidaria. Moral y Proletarización reúne dos escritos, que uno se llamó Pequeña Burguesía y Revolución y el otro Moral y Proletarización, que fueron escritos bajo el seudónimo de Julio Parra, que en realidad es Julio Ortolani, un militante del PRT que en el momento que lo escribió a comienzos del año 72 estaba preso en Rawson, un militante que proviene del trotskismo. Y en esa suerte de manual quedaron condensados los sentidos que hoy vamos a ver en esta última parte, tanto de la proletarización como del control de la vida íntima y más específicamente sexual de los militantes. Decía que si uno piensa, por ejemplo, en el sentido que tenía la proletarización en las experiencias sobre todo de los maoístas franceses, no sé por qué tuvo tanto éxito el maoísmo en Francia, pero bueno, o los maoístas en Brasil, o incluso el propio trotskismo, cuando en los años 50 y 60 practicó lo que se llamó el entrismo en el peronismo, es decir, incorporarse a las formas organizativas del peronismo. El sentido que tenía la proletarización en esos casos era tratar de influir a través de la convivencia, tratar de influir en la conciencia de los obreros, tratar de guiar a la voluntad política de los obreros a través de esta, es decir, bueno, si no hay ideología revolucionaria dentro de la fábrica, metamos revolucionarios en la fábrica y distribuyamos la ideología revolucionaria
torzamos el rumbo del posicionamiento político del movimiento obrero. Sobre todo en un caso de la Argentina, donde el movimiento obrero organizado es mayormente de identidad peronista. Esta idea, bueno, tiene como un referente obligado que es el Lenin, es más, es el quehacer de Lenin. ¿Qué dice Lenin en esa obra que se llama ¿Qué hacer? Que cuando hable de la sexualidad, recuérdenme que les cuente un chiste de una revista respecto de esto. Ahí Lenin, ¿qué dice? La pequeña burguesía es, en realidad, el lugar donde surge y se desarrolla la ideología revolucionaria. En la clase obrera per se no está la ideología revolucionaria, sino que la ideología revolucionaria se le lleva a la clase obrera desde afuera. Ahí se ve principalmente un rol positivo de esa pequeña burguesía, que es la clase capaz de desarrollar la ideología revolucionaria y a través de sus tareas de agitación y propaganda llevar esta ideología revolucionaria a la clase obrera, para que la clase obrera, a través de la aceptación de la ideología revolucionaria, se construya en clase para sí y asuma su misión histórica y conduzca el proceso revolucionario. Entonces esto se toma en principio en las prácticas más tradicionales de la proletarización, que los militantes revolucionarios, portadores de la ideología revolucionaria, pero que provienen de las capas medias, se proletaricen, ingresen al trabajo fabril o a la vida cotidiana del movimiento obrero a través de los barrios. Ahora, en el caso del PRT va a haber además un plus que va a invertir el sentido de las virtudes de la proletarización. Sí, en el Lenin de que sí, la virtud era la pequeña burguesía que llevaba la ideología revolucionaria a la clase obrera, los sentidos que aparecen a través de este escrito, Moral y Proletarización, va a ser algo así como limpiar al militante pequeño burgués de los vicios pequeño burgueses propios de su clase y que al convivir con la clase obrera en los barrios o en la fábrica, asuma los puntos de vista de la clase obrera, los valores, los verdaderos valores proletarios. Quiere decir que acá el sentido positivo se invierte. Si antes era la pequeña burguesía la que llevaba la ideología de la clase obrera, en el PRT el sentido de la proletarización va a invertir esta positividad y va a ser la clase obrera la portadora de las virtudes proletarias que la pequeña burguesía necesita asumir, algo así como purificarse en el agua de las masas, sería la proletarización. Y acá se ve fundamentalmente la influencia del maoísmo, que es algo muy olvidado en la recuperación que se hace del PRT. Generalmente no se reconoce el fuerte impacto que tuvo el maoísmo en esta organización, pero uno de los elementos fundamentales que aporta el maoísmo a la experiencia revolucionaria es esta idea de las masas como espacio portador de virtudes proletarias y a la burguesía como aquel sujeto que necesita purificar sus vicios morales, principalmente a través de las masas. Bueno, la revolución cultural china es el caso extremo de esta idea, ¿no? Porque si bien en el maoísmo hay una tensión entre lo que sería la pedagogía de las masas propias de la tradición marxista, es algo así como la primer corriente marxista que enfáticamente realza las virtudes de las masas y del poder educacional y correctivo de las masas. De modo que acá tenemos una diferenciación de la proletarización en el PRT, una proletarización que no va a ser con fines políticos, sino con fines morales. Combatir la hegemonía pequeño burguesa dentro del partido es la fórmula máxima de este manual que se llama Moral y Proletarización, que dice exactamente eso. Hay una hegemonía burguesa en la sociedad que también afecta al partido. Hay hegemonía burguesa dentro del partido, mentalidad burguesa dentro del partido, y tenemos que luchar y combatir esa hegemonía. ¿Cómo la combatimos? Asumiendo los puntos de vista de la clase obrera. ¿Por qué? Porque el lugar objetivo que el sujeto tiene en la estructura económico-social determina su subjetividad. Ergo, si tengo una posición de clase burguesa, mi ideología va a ser burguesa. Si tengo una posición de clase proletaria, voy a tender, aunque no es reflejo, pero voy a tender a tener una visión del mundo proletaria. Pero decía yo que fue uno de los mecanismos de disciplinamiento justamente por eso, porque el militante que ingresa a la fábrica
En el caso del PRT, en el peronismo va a ser distinto, pero en el caso del PRT no tiene por función necesariamente desarrollar su experiencia militante ahí. Puede ser que el tipo sea, por ejemplo, responsable de prensa en un frente estudiantil, pero que haga una vida de obrero y que mantenga su clandestinidad dentro de la fábrica, que no, digamos, que no sea el militante del PRT en la fábrica. Pero sí va a tener este sentido moral, el de la proletarización. Por eso es también una forma de disciplinamiento y porque también la proletarización aparece como una forma de sanción partidaria. Cuando un militante es juzgado por algún error, por alguna actitud específica, una de las sanciones posibles es despromoverlo y obligarlo a proletarizarse. Caso más conocido de esto es, por ejemplo, Gorriarán Merlo, que ajustició a lo que él decía que era un infiltrado, un agente de servicio de inteligencia en Tucumán, pero fue una decisión unipersonal, es decir, o al menos el colectivo partidario, la elección partidaria no participa de esa decisión y por lo tanto lo condena y lo manda a proletarizarse las bases. Esto es bastante conocido, están los documentos internos de la época, enero del 75. Yo ayer empecé hablando sobre el contexto internacional en el que surge y se despliega la violencia revolucionaria, y en ese contexto internacional había nombrado, entre otras cosas, el Mayo francés. Y entre otras cosas, lo que uno podría decir que los años 60 son años donde aparece la juventud como un actor político diferenciado de otros actores sociales, una juventud particular que levanta las banderas de la rebeldía, que cuestiona los valores tradicionales heredados de sus padres y abuelos, una juventud que empieza aquí y allá a transgredir las normas tradicionales, donde entonces los pelos se alargan, las polleras se acortan, hay más el rock and roll, bueno, los 60s, el rock and roll, el surgimiento de la pastilla anticonceptiva con las libertades sexuales que éstas favorecen especialmente para las mujeres, el uso de algunas drogas, el rock and roll, en fin, este clima que es tan, que lo tenemos tan en la cabeza, se mezcla y comienza a mezclarse y los márgenes son muy difusos, sobre todo en los espacios universitarios, en ese mundillo bullicioso de universidades que se prolongan en los bares, en las peñas, en las casas de pensiones donde los estudiantes del interior van a concurrir, y donde se mezcla el póster del Che Guevara con el de los Rolling Stones, la minifalda con el porro, con las pastillas anticonceptivas, con un libro de Sartre, con la película de la batalla de Argel. Todo ese mundo compartido y difuso, de fronteras difusas, es el que comienza a nutrir a comienzos del 70 el mundo de la militancia. Ahora, si uno tuviera que sacar una fotografía, digamos, uno le pregunta a los entrevistados, especialmente a los universitarios, ¿cómo fue que empezaste a militar? La inmensa mayoría empieza a hablar de esto, de su rebeldía frente a lo establecido, de ese clima entre los Beatles, los Rolling Stones, la poesía, Sartre, de este clima de época donde lo que prima es la rebeldía y la voluntad emancipatoria en general, una libertad emancipatoria que incluye la libertad sexual, amor libre es la consigna. Y amor libre significa un amor no reglamentado, significa que está permitido y que está bien y que son buenas las relaciones sexuales prematrimoniales. Algo que para una generación anterior es escandaloso, esta generación lo va a esgrimir como un valor, como un derecho, casi si se quiere. Entonces, entre la irreverencia de estos jóvenes que cuestionan todos estos valores tradicionales y la solemnidad del militante revolucionario, hay un tránsito. Y entre el amor libre y la moral revolucionaria hay un tránsito, y en ese tránsito lo que hay también es el ingreso a las organizaciones y este trabajo de disciplinamiento del cuerpo colectivo sobre las prácticas militantes. Voy a leer una carta que le escribe Mario Roberto Santucho a su hermano, Julio Santucho, que era seminarista en ese momento, y dice: Mario Roberto Santucho, no se trata de intentar nuevos tipos de relaciones, sino de vivir con el mayor desprendimiento y austeridad una plena moral revolucionaria,
un hogar honesto y sólidamente constituido, una fidelidad inquebrantable. El hombre debe subordinarse a la sociedad, pero nunca a otra persona. Eso es explotación. A no ser que la subordinación sea mutua, y entonces se llama amor, y es entrega mutua. No puede cesar nunca porque la persona, cuando realmente se entrega, lo hace total y definitivamente, sin cálculos ni límites. Es lo mismo que la entrega a la revolución. Este impulso disciplinatorio que va a tener el PRT para con la conducta especialmente sexual de los militantes quedó plasmado en un documento que yo decía recién, Moral y Proletarización, escrito por Ortolani en las cárceles. ¿Y cuál es el eje rector del mandato partidario en materias de vínculo sexual? No prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales, todo lo contrario. No prohíben ni tiene un maldecir de la formación de parejas tras las rupturas. El eje por excelencia, y que ha quedado por escrito, y esto también es distintivo del PRT, porque es la única organización que pone por escrito esta normativa sexual, la única normativa estricta y que da lugar a juicios revolucionarios en casos de no cumplimiento, es la monogamia. Lo que exige el partido es la monogamia, lo que condena es la infidelidad. Y uno podría preguntarse también cuáles son los sentidos y por qué condena la infidelidad. Bueno, si uno le pregunta a Luis Ortolani por qué escribió eso, y dijo, y mira, la verdad es que las casas operativas era un quilombo. Y esto traía quilombo dentro de la organización. Sobre todo porque, como decíamos antes, el partido es esta instancia totalizadora, digamos, al que le meten los cuernos, ¿a quién va? ¿Cómo hace? Lo denuncia, y tengo una entrevista que dice, y esta vez está dispuesta a llegar hasta el comité central si era necesario. O sea, no me banco más los cuernos y voy. ¿Y a dónde apelo? Apelo al partido, para que la palabra del partido normativice la conducta del compañero. Entonces lo que dice Ortolani es, las casas operativas eran un quilombo. Pensemos que una casa operativa es una casa donde antes de una operación pueden convivir varios compañeros 3 días, 5 días, 10 días, 15, según los casos, según las regiones, según las posibilidades económicas. Pero en todo caso, como el partido impulsa también la vida colectiva en las casas operativas, porque es la posibilidad de demostrar algo así como un pequeño socialismo doméstico. Es posible en la convivencia cotidiana poner en acto esa sociedad socialista del mañana. Entonces, los varones tienen y deben realizar tareas domésticas, se comparte la economía doméstica, los hijos se crían con todo, pero lo que sucede también en casas operativas, donde ocasionalmente conviven compañeros con otros compañeros, es que los límites de quién es la pareja de quién parece que se están un poco difusos. Ahora, las razones que esgrime la militancia de por qué la monogamia debiera formar parte de la agenda de la organización. Si nos atendemos al texto, lo que dice es que el amor libre es un problema, es un invento de la psicología moderna, imbuida de la hegemonía pequeño burguesa. Y curiosamente, también le atribuye este carácter burgués, digamos, a la infidelidad y a las licencias sexuales, cuando en realidad nuevamente es la burguesía la que pone en la historia la monogamia y la fidelidad y la pareja y la familia nuclear como valor en sí mismo, como valor moral a sostener. Sin embargo, se le atribuye a la burguesía, en realidad, ser portadora, ¿no?, de lo que sería la infidelidad, que se vive como una traición. Y uno puede decir, ¿por qué amor libre no? Si se comparte todo, ¿por qué no? Y acá uno puede tener varias lecturas posibles. Hay sin duda una muy pragmática, que tiene que ver con que estamos hablando de una organización clandestina que necesita resguardar lo más posible la seguridad de sus integrantes, resguardar su clandestinidad, y en ese sentido las licencias sexuales pueden conducir
Yo tuve un entrevistado divino que la sintetizó. Él me decía que él era re milico como responsable de su célula, porque no quería los quilombos que se armaban entre los universitarios. Dice, porque ponele, y acá también hay una marca machista en el discurso, pero dice, ponele, un compañero deja una mina, ella se pone a llorar, va, viene, se lo cuenta a la otra, vienen, discuten y te descompartimentan todo. Y algo de eso efectivamente debe haber sucedido si nosotros atendemos a lo que se queja, digamos, a esta recurrencia en los testimonios, esta idea de que la fidelidad está ligada con la seguridad partidaria. En una organización compartimentada y clandestina, las relaciones sexuales abiertas atentan contra la seguridad. Porque hay casos de otras organizaciones partidarias que no tienen este mandato. Por ejemplo, en un libro, en un artículo de Carlos Brocato era un militante trotskista ya fallecido, que en una revista de los años 80 que se llamaba Praxis, que tenía en la tapa, y ahí viene el chiste de Lenin, una pareja de militantes en la cama leyendo Al qué hacer de Lenin. En ese artículo, Carlos Brocato contaba la experiencia de otros mandatos totalmente opuestos en algunos grupos trotskistas. Me parece que eran los grupos de política obrera, no, eran de palabra obrera, política obrera, no lo sé, no quiero mentir. Pero bueno, lean ese artículo en todo caso para quien les interese, donde el mandato es contrario. El mandato es manifestar una práctica emancipatoria y libertaria a partir de desconocer vínculos sexuales fijos entre los militantes. Entonces, casi que el mandato era de acoplamientos eventuales, de intercambios de parejas, donde los juegos eróticos previos al acto sexual eran caracterizados como los engaños pequeño burgueses que impiden ver el carácter material del encuentro sexual. Es un texto muy interesante. Nada. No, si Lenin ha dado para todo. Y es interesante porque lo que él dice ahí es que estos encuentros, estamos hablando de un grupo trotskista muy chiquito, no es la regla, pero que estos encuentros también obviamente tenían las insatisfacciones del caso, sobre todo femeninas, y que eran estas insatisfacciones las que terminaban generando problemas y tensiones internas. Yo no recuerdo cómo se llama el artículo, pero está citado en mi libro y está disponible a la consulta pública en el CEINSI. Entonces decía que no es un dato obligatorio la monogamia dentro de las organizaciones revolucionarias. No me parece que sea suficiente el argumento de la clandestinidad. Sí, quizás el de cierta armonía en la vida interna partidaria, pero hay algo que me parece más importante aún, y que es que yo creo que son organizaciones que, si hay una palabra que los define, es la palabra de la adherencia. Fidelidad a la compañera, fidelidad a la línea, fidelidad al partido. Adherencia a la pareja, adherencia a la causa, adherencia al partido. Donde no hay adherencia, es decir, es un modelo de organización donde el cuerpo individual debe fundirse en un cuerpo colectivo, donde donde desaparecen, digamos, las diferencias y las distancias entre las personas, porque donde no hay adherencia hay distancia, donde hay distancia puede haber sospecha, puede haber duda, donde hay duda puede haber traición, pero en todo caso donde hay duda no hay sentido. De modo que hay una voluntad de disciplinamiento. Hay otros, las malas lenguas dicen, no sé si será cierto, que Luis Ortolani escribió eso en la cárcel desde Rawson, porque en ese momento Santucho, que estaba preso en Villa Devoto, estaba en amoríos, a su vez, o coqueteaba, o no sé qué, con Liliana Delfino, quien será su última mujer, pero que en ese momento estaban vivos, Lasallo, que era su esposa, y también parece que su amante, la que había de presa, las dos, Rawson. Entonces, cuando Ortolani, que era... Cada vez nuevo. O sea, y Ortolani, que era el marido de Delfino, parece que se enteró y escribió esto acá, nadie. Ahora, a mí no me interesa saber tanto si esto es verdad o no. Lo que a mí me interesa saber
es por qué este libro se erigió como una suerte de Biblia partidaria, por qué aparece referenciado en los testimonios, por qué funcionó como regulador de la vida interna. Evidentemente hay algo en la monogamia que le es funcional, o que hay algo de la monogamia que la organización necesita, y me parece que es porque promueve cuerpos adheridos, ¿no? Y porque también en los dispositivos que crean sentido, hasta el deseo de los cuerpos debe someterse a las razones de la revolución. Entonces, Foucault, en su libro sobre historia de la sexualidad, dice que los partidos revolucionarios modernos han debido formarse con los mismos dispositivos de disciplinamiento que el poder, porque deben justamente combatir ese poder. Y lo importante no es solo si es monogamia o no monogamia, lo importante es que el partido, o la revolución, digamos, que la revolución tenga algo que decir respecto de la vida íntima de los militantes, porque la revolución debe ocuparlo todo. Debe estar en todos y cada uno de los poros, en todos y cada una de las esferas de la vida del individuo. Es una de las formas que también contribuye a esta creación de sentido. Esto que yo decía, que todos los poros del cuerpo y de las almas de los revolucionarios deben someterse al sentido de la revolución, porque es esa figura, la revolución, dadora de sentido y devoradora de individualidades, de deseos que son en definitiva fuerzas centrífugas. Acá se trata de lo contrario. Pero la forma en que esto se internaliza en las personas, y leo el testimonio de una entrevistada que está hablando de su experiencia carcelaria, dice: la vida amorosa durante la cárcel. Mi contacto con el partido era a través de él. ¿Cuántas veces he añorado una carta de amor y de extrañeza y me llegaba la historia de la Revolución Rusa de Trotsky? En papelitos. Dice, por supuesto que yo lo decodificaba como un gesto máximo de amor. Y efectivamente, el gesto de su pareja puede y debe ser leído como un gesto de amor. No solamente por las infinitas, no saben, los papelitos que entraban a la cárcel, eran papelitos a veces de cigarrillo o así, donde se copiaba con letra chiquitita el texto que se quería, y ese entraba en diferentes partes. Muchos, por ejemplo, algunos decían que las zapatillas Adidas eran los mejores porque se hacían bollitos y se ponían en las ranuritas de las zapatillas para entrar a la cárcel. Pero en todo caso hay una ingeniería enorme de idiosincrasia y de inventiva para entrar estos papelitos a la cárcel. Y el gesto de su pareja efectivamente puede y debe ser leído como un gesto de amor, no solamente por la enorme cantidad de tiempo que le debe haber llevado copiar la historia de la Revolución Rusa de Trotsky en estos papelitos, sino porque eligió eso para sostenerla dentro de la cárcel, porque creyó que esa historia en clave heroica le serviría a ella a fortalecerse ideológicamente, y que esa fortaleza ideológica le daría fortaleza y entereza moral en la prisión. Y ella dice: tengo que dar fe de estas cosas porque a mí y a muchos nos han servido para sobrevivir. Yo lo remito siempre a la cárcel. Las compañeras del PRT teníamos una moral diferente a las compañeras del peronismo. Esto puede resultar polémico, no sé si es así, habría que ver. Creíamos que era mejor, que teníamos una fortaleza mayor, una disciplina mayor. La disciplina, el orden nos ayudaba a vivir mejor. A mí eso me ayudó a crecer. Esa moral, esa disciplina, a nosotras nos fortalecía y nos servía para juntar fuerzas. Era una lucha por la sobrevivencia. De modo que en los momentos más críticos, en los momentos más extremos, a pesar de todas las disidencias, los enojos, es el sentido que otorga esa revolución a través de la palabra del partido lo que permite aferrarse, enderezarse y sobrevivir, en definitiva, ¿no? A mí, bueno,